¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados, que tuvo dos jornadas muy intensas de comisiones y seguramente la semana próxima volverá a abrir el recinto. Me acompaña mi compañero Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo anda, Gonzalo? ¿Cómo ¿Bien? andas, Mauri? Bueno, bien, todavía recuperándome un poquito de lo que fue la sesión del Senado, donde estuvo un poco el foco ayer por el caso Ficha Limpia, pero bueno, como decíamos, me parece que la semana próxima acá quizá pueda haber alguna sesión y si no, seguramente no más de 7 días después, ¿no? ¿Sensación de sorpresa con el resultado del Senado, como le sucedió, por ejemplo, a la vicepresidenta de la Nación, que veíamos cómo anunciaba en Podemos el decir que tablero? sí, pero en realidad es una votación compleja, ya vamos a Ujú. hablar. Ahora nos vamos a los títulos del día. Ficha limpia, el proyecto no fue aprobado por 36 votos a favor y 35 en contra, como era una ley que reformaba el sistema electoral, necesitaba 37 y finalmente fue rechazada. Emergencia en Bahía Blanca. El Senado aprobó un fondo de asistencia para la ciudad bonaerense afectada por las inundaciones. Sesión en el Senado, fracasó un intento de Unión por la Patria por interpelar a Karina Milei y al ministro Caputo por el caso Libra. Ayer nos enterábamos de una reserva de cobre que fue descubierta en Argentina y esto decía el vocero presidencial Manuel Adorni. Contarles que hace unos días se descubrió el distrito Vicuña en la provincia de San Juan, en el distrito Vicuña, perdón, en la provincia de San Juan, una de las reservas más grandes del mundo de cobre, oro y plata, con una producción estimada de 13 millones de toneladas de cobre. Se trata de uno de los 10 mayores yacimientos de ese mineral a nivel global y además se calcula que va a poder producir unas 32 millones de onzas de oro y unas 659 millones de onzas de plata. Por supuesto, esta inversión realizada por las empresas Lundin Mining y BHP se llevó a cabo en el marco del RIGI, del régimen de incentivo para grandes inversiones, una medida que impulsa la iniciativa privada, de la que ya hemos hablado mucho y que facilita las inversiones de empresas de todo el mundo en nuestra querida Argentina. Cabe destacar que la reserva de minerales está a solo 1 kilómetro de la frontera con Chile. Si no hubiera sido por la heroica gesta de Julio Argentino Roca en la campaña del desierto, es probable que hoy todos esos recursos hubiesen estado del lado chileno. Escuchamos al vocero Manuel Adorni hablando del descubrimiento de un yacimiento de cobre en Argentina y ahora empezamos con el primer viaje del día. Y si hablamos de minería, nos vamos a San Juan, una de las provincias que lleva la punta en esta actividad. Y saludamos al diputado de Unión por la Patria, Gualberto Allende. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bueno, tardes a todos. bueno, recién escuchábamos al vocero Adorni hablar del descubrimiento de un yacimiento de cobre. Si cruzamos, es un tema que se escucha muy seguido acá en las reuniones de la Comisión de Minería, que usted preside de ahora y se ha escuchado en otras gestiones también, de diferentes bloques políticos, que si cruzamos la montaña de lo que es el cruce de los Andes de Argentina a Chile, nos encontramos con la misma geografía y aproximadamente 50, 60 mil millones de dólares más de recaudación por año de regalías mineras. ¿Qué pasa? Y lo que ha pasado este, históricamente y se viene revirtiendo en los últimos años, esa mirada que se tiene desde el gobierno nacional con respecto a esta actividad que puede ser sumamente importante para la Argentina y por supuesto también para la región y las provincias donde están ubicadas. Vos lo graficabas perfectamente, ¿no? Nosotros compartimos la cordillera con Chile. Chile exporta casi 60.000 millones de dólares anuales y nosotros apenas 4.500, ¿no? Actualmente tenemos en producción entre litio y oro y plata 23 proyectos.
Entonces, lo que ha pasado en los últimos años, había un cambio importante a partir del anterior gobierno y se ha incrementado fuertemente con la llegada de este gobierno, ¿no? Se le da a la minería la mirada que no se había tenido anteriormente y nosotros, nuestro bloque, junto con la diputada Aubone y Chica, apoyamos, aprobamos este incentivo para las distintas actividades en la Argentina, pero particularmente lo que tiene que ver la minería, ¿no? ¿Qué, diputado? Este, sí. No, ¿qué hace falta para descubrir un yacimiento? ¿Cuánto dinero hay que poner? ¿Por qué es importante tener un régimen especial, que no es el primero, porque habitualmente este tipo de inversiones requieren de una relación directa con los gobiernos provinciales y nacionales, con el inversor? ¿Cuánto es el dinero que hay que poner y cuánto tiempo lleva un descubrimiento? No, el descubrimiento comienza con la exploración, ¿no? La exploración, hay una inversión que se hace a riesgo. Recordemos que antes del RIGI, y todavía sigue en vigencia, es la ley de inversiones mineras que ha llevado a la actualidad de la minería. Esto puede pasar hasta que se ponga en marcha un proyecto, puede pasar entre 15 y 19 años, como en este caso José María, que lleva casi 20 años desde que se comenzó a explorar hasta en la actualidad, que ya se ha licitado obras de infraestructura y la construcción del camino. Un ejemplo, para poner en producción una mina de cobre necesita 10 o 15 veces más que lo que necesita una mina, un ejemplo, de litio. Se habla del proyecto José María, una inversión de alrededor de 4.500 millones de dólares. Únicamente José María, lo que ustedes daban a conocer, el proyecto Vicuña, que es mucho más amplio, pero en esta oportunidad ha unificado José María y Filo del Sol, ¿no? Esto ha llevado que en este momento, un ejemplo, en la provincia de San Juan, las dos empresas más grandes del mundo, que es BHP, que ha llegado a unificar estos proyectos, José María Filo del Sol, y después Río Tinto, que está invirtiendo en Los Azules. Los Azules es el otro proyecto grande de cobre que ya ha hecho la presentación en el RIGI. Nosotros tenemos, y que está demorado, ¿no?, por parte de la Nación en la aprobación de los proyectos del RIGI. En la provincia de San Juan tenemos dos: Gualcamayo, que es la otra mina de oro, junto con Veladero, que ha presentado un RIGI por casi 1.000 millones de dólares, y Los Azules, que son 220 millones de dólares. Por eso hay que tener en cuenta que vos decías, ¿qué es lo que ha demorado en este tiempo? Y lo que ha demorado son los vaivenes de la política en la Argentina, ¿no? Porque son grandes inversiones a largo plazo, que en este caso está hablando de José María, de alrededor de entre una explotación alrededor de 40, 50 años. Entonces, si no hay seguridad jurídica y nos cuesta con la inversión minera que vengan estos aportes de distintos países del mundo que son monumentales, ¿no? Bueno, justamente usted está haciendo referencia a la inversión del yacimiento Filo del Sol, que es la que ayer anunció el portavoz Manuel Adorni. Deme algunos detalles generales de esa inversión. Recién ubicó un poco la zona. ¿Cuál es el efecto que puede tener para la provincia de San Juan en particular y para el país en general? 4.500 millones de dólares para desarrollar y poner la mina en producción puede llevar entre los 4 o 5 años. Esto tiene que ver con una serie de elementos que necesita y una cantidad de mano de obra, una cantidad importante de las cámaras prestadoras de servicio. Me salgo un poquito de lo que tiene que ver esto y te cuento. En el día de ayer fue el Día de la Minería. Y el Día de la Minería que en San Juan, el acto se hizo, decidió el gobierno que se haga en Veladero. Veladero, que es una mina importante de oro que el año pasado exportó casi 1.600 millones de dólares. Para que tengan una idea de lo que significa la puesta en marcha de la construcción de estos proyectos.
Veladero tiene actualmente, y están en producción, tiene 300 prestadores de servicio. 300 empresas que prestan los distintos servicios. Eso tiene un derrame muy importante, no solamente en San Juan, en la región, en la Argentina y otros países que prestan los servicios que estas empresas necesitan. Entonces es sumamente importante y es un despegue para toda la actividad que tiene que ver desde el transporte, la salud, la metalúrgica, las casas de alquiler, la llegada de muchos profesionales de distintos países, la instalación de unidades bancarias, la instalación que San Juan se está llevando a cabo de las distintas empresas prestadoras, proveedoras de maquinarias pesadas, de camiones y demás, es un sinfín que mueve, por supuesto, fuertemente las economías locales, ¿no? Ujú. Diputado Allende, Gonzalo Solabarrieta lo consulta. Ayer ¿Cómo está? se dio en el Senado una sesión en donde finalmente no fue aprobado el proyecto de ficha limpia. Entiendo que usted hace unas horas o en estas últimas horas ha declarado respecto al tema de que no hay que festejar nada porque la gente tiene que elegir entre el menos peor o algo así similar. ¿Quiere extender esta declaración y dar su opinión respecto a este tema? Sí, lo que me parece, viste, que no son momentos de festejar. Creo que se ha llevado a cabo una situación de rechazo, algo que había nacido y que nació mal en la Cámara de Diputados, porque la ley en Argentina es clara. Aquellos que tienen condena firme no pueden ser candidatos. Lo que nosotros aspirábamos que no solamente no puedan ser candidatos a cargos electivos, sino que no puedan cumplir cargos en los departamentos ejecutivos y en el Poder Judicial también, no únicamente en lo electivo. Y me parece que esta ley era muy direccionada hacia una persona y se dejaba fuera de este juicio algunos funcionarios que sí tenían responsabilidad, ¿no? Que sí tenían responsabilidad dentro de lo que se puede llamar el ministerio, ¿no? Entonces, quedaba muy en evidencia que lo que se buscaba únicamente era proscribir a la expresidenta. Yo con esto no quiero decir que no tiene absolutamente nada que ver, sino que me parece que en los últimos tiempos, viste, a la política estamos actuando de una manera que cada vez la desprestigiamos más, ¿no? Es lamentable que se llegue al veredicto, que es el veredicto inapelable de la gente y que es el voto, ¿no? Ayer se montó todo un show, la candidata del PRO en un canal esperando para festejar. A mí, la verdad que creo que no hay nada que festejar en la Argentina, ¿no? Diputado, ustedes tienen ficha limpia, si mal no recuerdo, en San Juan. ¿Cómo es esa experiencia? Sí, acá el gobierno anterior sancionó ficha limpia, ¿no? Nosotros en su momento, nuestro bloque que conformamos con la diputada Uoni y Chica, le sugerimos las modificaciones cuando se iba a tratar. Nosotros queríamos que se sumaran a esta forma de prohibir, pero nunca tuvimos acuerdo de que se deje de lado la última instancia, que es la sentencia firme. Además, se habla de los fueros, que se está buscando fuero. Ya va a llevar 1 año y medio la expresidenta sin fuero y hay una parte de la justicia que no avanzó, teniendo todo para avanzar. A mí me parece que esta parte de la justicia lo que está buscando que estas medidas las tome el poder político antes de tener que resolverlo el poder judicial, ¿no? Diputado Gualberto Allende, diputado de Unión por la Patria de San Juan. Gracias por el contacto. No, por favor, a ustedes. Escuchamos al diputado Allende mientras en el Vaticano se empieza a, no sé si oler, porque no se huele, pero a ver la fumata blanca, porque como era de esperar en el segundo día de deliberaciones, los cardenales eligieron al nuevo Papa, pronto se sabrá el nombre, si bien era una elección muy difícil, porque son 71 nacionalidades en 133 cardenales, si hoy no era elegido, después
venía una rosca infernal, dicen los entendidos, porque había que empezar a buscar entre muchos nombres y los 89 votos que se necesitan, porque necesitas 2/3, ya eran difíciles de conseguir. Creo que después de la votación 30 empieza la posibilidad de mayoría simple, pero bueno, si se llegaba al fin de semana sin elegir, iba a ser un lío. Y los Cardenales me parece que no se animaron a ir tan lejos, o por lo menos las internas no llegaron tan lejos. Ahora en breve vamos a saber el nombre. No, uno cree que no debería salir de los 4 o 5 versiones, pero las últimas 2 o 3 experiencias que tuvimos, el elegido no era parte de las versiones previas, sino que se ponían nombres para distraer. Pronto sabremos, hay mucha prensa ahí acreditada. Y bueno, seguramente Gonza va a ser la noticia mundial del día, ¿no? Sin dudas, estamos con el celular en mano porque tenemos que ir actualizando constantemente para saber, bueno, cuáles son las últimas novedades. Lo principal es que esto es de hace minutos, estas imágenes que vemos de la Capilla Sixtina. Recordemos en el segundo día del cónclave, donde se elige a la persona que va a ser justamente el máximo pontífice, que va a estar en lugar del fallecido Francisco Bergoglio, el argentino. Recordemos que aquí en la Cámara de Diputados se realizaron jornadas en homenaje por su fallecimiento. De hecho, se postergó una agenda amplia. Dicho sea de paso, también entre ellas, bueno, esta votación que se dio ayer en el Senado respecto a ficha limpia. Y ahí vemos imágenes que son de último momento, Mauri. Hay 15.000 personas en este momento en el Vaticano, en la Plaza del Vaticano, frente a la Basílica de San Pedro. Un poco más atrás y más arriba está la Capilla Sixtina, es el último piso del Museo del Vaticano, y ahí se instala la chimenea donde, si hay humo blanco, indica que los 133 cardenales que debatieron frente a los frescos de Miguel Ángel finalmente decidieron, con 89 votos, 2/3, quién va a ser el próximo jefe de la Iglesia Católica, que pronto seguramente va a salir, esto es un hecho, al balcón de la Basílica, y va a mostrar junto al crucifijo las personas encargadas de llevar adelante el cónclave. Van a exhibir quién es la persona y el nombre elegido, ¿no? Elige el nombre de un santo, que es como se lo va a llamar. Se van a escuchar sus palabras. Esto pasó muy pocas veces en el último medio siglo, porque tuvimos un Papa, Juan Pablo II, que estuvo 27 años, Joseph Ratzinger, que denominado Benedicto XVI, estuvo solamente 8, y Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, nuestro Papa argentino, primer Papa no europeo, estuvo 12 años en el papado y como saben, falleció hace 15 días. Vuelve a haber una transición con un Papa fallecido, y estamos a la espera y vemos banderas que hay de diferentes países. Esto es la Plaza del Vaticano, con mucha gente. Los vaticanicios, los expertos en estos temas, aprovechan esta jornada para decir que hace 100, 200 años que toda la prensa indica que a nadie le va a importar cuando elijan el Papa, y cada vez hay más interés, o por lo menos más gente en las calles del Vaticano, más prensa acreditada, porque bueno, es un cargo muy importante, sin duda el jefe del culto con más fieles del mundo, que uno de los grandes logros del pontificado de Jorge Bergoglio es que sumó fieles, ¿no? Pasaba hace un montón y logró, sobre todo en Asia y en África, por eso había muchas versiones de que podían tenerlo en cuenta a la hora de elegir un cardenal, pero no necesariamente quienes eligen un cardenal tengan en cuenta toda la herencia del último Papa, porque bueno, sobre todo cuando ya no está con vida, ¿no? Vemos ahí la chimenea. Y seguramente, Gonza, en breve tendremos el nombre, la persona, el balcón, y una escena que, por ejemplo, quienes nacimos a comienzos de los 80 tuvimos que ser muy grandes para verla por primera vez, porque claro, hasta 2005 no existió, y ahora la vemos por tercera vez en 20 años. Exactamente, algunos datos, Mauri. 133 son los cardenales que están justamente participando, o que ya participaron, porque esto es un anuncio. La fumata blanca es que ya hay nuevo Papa. 133 cardenales participaron de este cónclave. Recordemos que se necesitaban estos 89 votos que vos mencionabas, son los 2/3 para que sea elegido el nuevo Papa. Y algunos datos, principalmente, en 2005 bastaron 24 horas, nada más, y 4 votaciones para la elección de Benedicto. Por ejemplo, Benedicto XVI.
En el 2013 hicieron falta 5 votaciones para que saliera el nombre del Papa Francisco. En este caso, en la segunda jornada ya fue se a ha la tarde logrado. de la segunda jornada. En este Exactamente. caso son una votación menos. Claro. Es una votación menos porque llegamos a la tarde, o sea, fracasó en el año 2013 la votación del segundo día, que era miércoles, Sí. a la mañana. Ujú. Recuerdo, porque ya conté muchas veces que andaba por la zona, entonces recuerdo exactamente los días, porque lo que ven ahí es la chimenea en la Capilla Sixtina, que está cerrada para el turismo. Y de la semana que viene seguramente va a asumir el nuevo Papa y se va a reabrir. O sea que todo el que anda dando vueltas por ahí va a estar mirando este dato para saber cuándo lo van a dejar entrar. ¿Vos llegaste a ver la fumata blanca? ¿En No, 2013? yo estaba en Francia en ese momento, pero si ves la fumata blanca no podés entrar a la capilla. O Claro. sea que en ese momento los quienes están ahí, si son turistas ocasionales, tengo un amigo que fue turista ocasional el día de Asunción de Bergoglio. Ah, bueno, increíble. Sí, ocasional digo, porque nadie sabía qué iba a pasar, Sí. y no conoció la Capilla Sixtina. Claro. ¿No? O sea, porque están ahí los cardenales, básicamente. Sí, sí, sí. Después esto se desarma, se arman todas butacas donde está ahora la gente, y ahí mismo asume el nuevo Papa, que vamos a ver quién es y con qué agenda tiene. Nunca hubo tanta expectativa porque nunca hubo un Papa como Bergoglio que haya sido tan transgresor para las tradiciones de la Iglesia, ¿no? Claro, exactamente. Y lo que se espera ahora es saber qué perfil tendrá el nuevo Papa. En este sentido, si va a continuar un poco con este ciclo de aperturas en cuanto a las directivas de la Iglesia, esta cierta libertad de pensamiento en muchos aspectos, así como en otros no, porque una de las cosas que más se les juzgaron, por así decirlo, fue la cuestión vinculada al aborto legal en este sentido, pero de todas maneras... Bueno, es parte de una sí, doctrina de la Iglesia. es parte de una doctrina de la Iglesia. No es que rompió, pero recordemos que es el Papa que permite comulgar a las personas declaradas homosexuales y a los divorciados. Por Bueno. primera vez en más de 2000 años. O sea, es una cosa totalmente, Significativa. fue totalmente innovador, y aparte Sí. de eso le generó mucha transgresión, en realidad muchos opositores dentro de la Iglesia, y claro, la particularidad, ¿no?, que no pasa en el resto de los gobiernos. Como acá el que se va se murió, obviamente lo que deja lo tiene que defender o no quienes hayan trabajado con él, pero no está la figura que presidió la Iglesia Católica hasta hace 2 semanas. No había pasado con el anterior Papa, que había pedido el cambio, el primero de la historia que pidió el cambio, como dice el documental de la AFA, Sí. pero en este caso volvimos a la sucesión por fallecimiento. Mucha expectativa que salga el jefe de la Iglesia Católica y sea anunciado con el famoso Habemus Papa. Ya hay un cardenal designado que lo tiene que Exacto. decir, ¿no? Sí, recordemos que, bueno, en este sentido hay muchas personas que están esperanzadas en que se continúe con este legado del Papa Francisco. Decíamos recién, la aceptación del matrimonio homosexual, la credibilidad en la fe, sobre todo de muchas religiones, no solamente centrarse en el catolicismo Exacto, el puntual. diálogo sinodal que hizo, un diálogo plural con gente plural. laica de la sociedad civil de otras religiones. Mucha gente que se le despertó la fe y que tal vez la tenía perdida, inclusive del catolicismo, la participación de las mujeres, por ejemplo, en la Iglesia, bueno, muchas cuestiones positivas y de progreso. En este sentido, veremos si el nuevo Papa tiene un perfil similar o distinto en este sentido, por eso se habla de un cambio o una continuidad de era. Suenan las campanas en el Vaticano y nosotros nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Cómo es tu historia, la de los toderos en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo?
Estamos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Plantel renovado la segunda media hora. Marco Giorgetti y Martín Di Natale, los dos juntitos, los tengo acá a mi izquierda. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Los Bueno. tengo juntos porque a mi derecha me visita o nos visita la diputada del MID, María Cecilia Ibáñez. ¿Cómo le va, diputada? ¿Bien? Sí, ¿cómo les va a ustedes? Bien, vamos a trasladar un poco al aire lo que estábamos hablando recién, porque en este momento ya hay fumata blanca, se está por elegir el nuevo jefe de la Iglesia Católica, el nuevo Papa, y la Ya diputada... se eligió, en realidad. Ya se eligió. Pasa, Se hay que está por anunciarlo, anunciar, claro. exactamente, se está por anunciar. Y tenemos el lujo, esto pasa en la Cámara de Diputados tan diversa, de tener una diputada de Córdoba que obviamente conoce muy bien a uno de los 133 cardenales que está ahí, que es el cordobés, ¿no? Sí, a Rossi. Exactamente. A Rossi, sí. Contame que pudiste hablar con él estos días. No hablé con él porque está... Bueno, antes de viajar sí. Está encerrado. Antes de viajar, No, yo tengo una relación formal, distante con Rossi. Él es jesuita, es muy amigo de unas amigas mías. Mis primas trabajan con él, es una excelente persona, muy formado. Un gran cocinero. Si ustedes le invitan a su Sí, casa, le va a hacer una paella. Los datos que Lo importan. dijo en una nota que dio, y bueno, cuando decís jesuita es porque era muy cercano, esa condición lo hacía muy cercano al Papa Francisco. Se conocen hace mucho tiempo porque el Papa Francisco estuvo Vivió en Córdoba, ¿no? vivió en Córdoba, fue confesor mío cuando yo era chica, iba a las Ah, esclavas. ¿lo conociste? ¿Lo conociste yo también? yo a Muy bien. Francisco lo conocía y le tenía mucho cariño. Bergoglio, en Ajá. ese momento. Fue una de las Bergoglio cosas para que dije. nosotros. Bergoglio, para mí, nunca dejó de ser Bergoglio. Pero después cuando falleció, creo que fue el momento que uno... La alegría que yo tuve con Francisco, que fue el primero que llegó. ¿Viste? Cuando voy a decir, de nosotros el primero que llegó, el hombre más importante del mundo. De toda América. No, del mundo. El primero... No, digo, pero de es como todo- si vos el tuvieras primer- un amigo que el llegó. primer americano que llegó, eso que digo, el Ah, primer no sí. europeo que llegó. El primer argentino, un argentino que llegó a ser el hombre del poder y que fuera alguien que vos conocías y que querías. Él, un hombre, yo no sé si el porteño lo iba a ver. Yo que era cordobesa y mi mamá que lo quería, lo venías a ver a la catedral. ¿Por qué? Y porque vos venías a visitar a tus amigos. Ah, claro. Claro. ¿Y él dónde vivía? En la catedral. ¿Y qué? ¿Vos le pasó de ir a verlo? Usted? Claro. ¿Y cómo eran las charlas previas antes de que se convirtiera en papa? ¿Cómo lo veía? Porque en esa época no hablaba tanto con los medios, por eso le pregunto. Porque era muy antiperonista, anti-kirchnerista, digamos, porque él era peronista, mi mamá era... yo en ese momento trabajaba en la administración pública. Él siempre fue igual. El hombre sonriente fue papa. Bergoglio tenía un carácter complicado, una memoria prodigiosa y era un hombre muy culto, muy culto. ¿Qué sé yo? ¿Hay algo que le pueda cuestionar al papado de Francisco? No, porque creo que él hizo lo mejor que pudo. A veces uno puede estar con cosas que te parecen que puede estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que él hizo una gran revolución con las mujeres, pero era porque no lo conocían. Él atravesaba la Argentina para ir a dar una misa a una monja en las sierras cordobesas, algo que yo conté, y nada más, y tomaba un colectivo y volvía. Hay cosas que todavía tienen la Iglesia Católica una cuestión pendiente, que es el despelote que tuvieron de pedofilia. Claro. Esa es una cosa que todavía... Bueno, pero nadie avanzó mucho sí, Bergoglio bueno, pero le falta mucho. en las sanciones, digo, por respecto a lo que había, ¿no? Pero te digo que para él, en muchas cosas que... Él fallece el día de un cumpleaños de una prima mía, que era una de las secretarias, que hoy mi prima ya está... es psicóloga, era la secretaria del arzobispado, y los arzobispos se juntan una vez al año en Córdoba, en Tanti. Y bueno, ella organizaba, ella tuvo un momento, y para él era algo impensado que alguien abusara de otra persona. Entonces, uno también, viste, algo que no te entra en la cabeza, que vos... Entonces, cuando él en Chile tiene ese episodio, yo lo entendí, porque para él era algo que no le entraba en la cabeza, que vos pudieras abusar de otra persona.
y ha hecho muchas cosas que para él me imagino que habrá sido un dolor en el corazón. Pero bueno. Diputada, lo que pueda llegar a pasar, que vamos a conocer en minutos desde Roma, ¿cambia en algo aquí en el Congreso, en la política nacional, en los El mundo va a cambiar. En las discusiones que se van a venir? El mundo va a cambiar. Porque nosotros no nos hemos dado cuenta que teníamos uno de los hombres más poderosos del mundo. En los diarios salía, era un hombre que se escuchaba. Yo voy a contar algo. Nosotros tuvimos como un traspié en las elecciones en el momento que Milei tuvo esa frase poco feliz que después tuvo que... Bueno, yo... Eso fue entre las primarias y las generales. Usted está hablando de una entrevista que hizo el ahora presidente donde se dirige en duros términos a Bergoglio y después se retracta. Y después se retracta se entendió. Bueno, eso nosotros en Córdoba pudimos no perder, pero tuvimos una caída. La Argentina tiene una cantidad de millones de católicos que vos podés criticar como si fuera familiarmente. Yo te puedo criticar a vos dentro de la familia. No, viene alguien de afuera, no te puede criticar. ¿Usted siente que esa óptica está un poco, no se toma tanto en cuenta desde la capital federal? Lo que sucede en este sentido en algunas provincias, sobre todo en el norte. Yo creo que no sé, o por lo menos, Córdoba es una provincia muy católica. A mí me llamó... Este año fue que estuvimos al comienzo del año con Rossi, y Rossi llamó, y yo dije, bueno, yo voy, y estaba de Loredo, no sé, de Loredo estuvo juez, tuvimos todo. A ver, los 18 diputados nacionales y los 3 senadores, así sentaditos, y el obispo nos dijo... Para aclarar un poco, es el cardenal argentino, que es uno de los de uno Córdoba, de los 4 cardenales, es cordobés. Pero es el obispo de Córdoba. Por eso, y usted que lo conoce, ¿cree que tiene posibilidades o es un hombre que podría continuar el papado de Francisco, el legado de Francisco? Sí, pretendería una impronta propia. Sí, muy moderno. Recordemos mucho más moderno que... Estamos hablando de este tema porque, si alguien se engancha ahora, hay una fumata blanca en el Vaticano. Ya se eligió el nuevo jefe de la Iglesia Católica. Pronto sabremos el nombre. Estamos hablando con la diputada María Cecilia Ibáñez del MID. Hoy, diputado, usted tiene un evento, el MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, que fue creado por el expresidente Arturo Frondizi. Hoy hay un homenaje a Frondizi acá en el Congreso. Hay un homenaje a Frondizi por los 30 años del fallecimiento. Frondizi falleció hace 30 años atrás, un 18 de abril. Yo creo que fue uno de los hombres que revolucionó la Argentina con un amplio aspecto de comunicación y de tolerancia y cambio real, digamos. La Argentina se modernizó con Frondizi y cambió también con él. Y también creo que tuvo una mirada provinciana y una mirada de avanzada. Él nos instaló en el mundo. Frondizi estuvo desde los Estados Unidos a Cuba, a La Reina, al lugar donde uno quisiera, Frondizi estuvo. Bueno, ¿qué es el desarrollismo, diputada? Que hay siempre un debate. El desarrollismo es ponerle a la industria la materia prima. Es decir, todo lo que te faltaba, nosotros acá teníamos en la Argentina el petróleo. El petróleo está como estaba... Hoy ya lo tenemos y no se podía sacar. Bueno, se trajo las multinacionales que lo sacaron. Esa es la idea. Vos tenés hoy algo, la revolución del acero fue con Frondizi. Ponerle el valor agregado, pero sin pensar que sin industria no se puede tener un país avanzado. Ahora, Frondizi fue un hombre que defendió al Estado también, ¿no? Sí. Por eso digo, a diferencia del presidente Milei, ¿cómo se entiende esta, digamos... por ahí estas diferencias que puede haber entre Frondizi, que ustedes tanto destacan, y un presidente como Milei? Lo que pasa que también uno lo tiene que ver en la concepción histórica, porque en el momento que Frondizi estuvo, también teníamos la Universidad Nacional y vos tenías el título nacional. Vos eras abogado por la UBA,
para que la gente lo explique, y podías salir el día siguiente. Te recibías de la UCA, de la Católica, y no podías, tenías que revalidar el título en la UBA. Él hizo que ese título, si vos te recibías de la universidad y tenías, te podías valer el mismo. Eso le costó casi su gobierno. Hoy el Estado está sobredimensionado y Milei viene como si fuera la contracara. Creo que en las dos partes como la misma moneda que lo estamos viendo en esta nueva reversión. El Estado es un elefante blanco de tal dimensión que hoy hay que achicarlo. Y en el otro lado el Estado no existía y había que tomar la determinación. La traigo un poco a la actualidad, lo que ha pasado estas últimas horas aquí en el Congreso, puntualmente en el Senado, un proyecto con media sanción de diputados, el de ficha limpia, que ha generado un rechazo por parte del Senado y que el tema no va a poder ser tratado hasta el año que viene. ¿Cómo lo vieron ustedes desde el MID? Bueno, nosotros participamos en el MID en la aprobación y dimos quórum en noviembre, en el momento de que no existió. El Senado lo aprobó, pero no tuvo la mayoría especial para poder que fuera ley. Esta es la realidad. Faltó un voto para que existiera. Con tristeza, porque es como un atraso, pero yo espero que la sociedad, yo muchas veces pienso, la sociedad está... Esto va a ser a voto. En el momento que uno ponga a una persona doblemente condenada, yo creo que la gente no lo tiene que votar. Esta es la realidad. Se había hecho nada más que para delito de la corrupción. Sí, bueno, está bien. Pongan una persona que tenga una condena por violación. Yo supongo que la gente no lo puede votar. Alguien que asesinó no podría votarlo. Bueno, esto con la ley mismo que se aprobaba, un asesino podría ser... ¿Usted estaba de acuerdo con ampliar los delitos? Nosotros lo habíamos propuesto, pero lo que pasa es que estábamos de acuerdo. Tenía que salir la ley como estaba. Esta es la ley del consenso, con la cual se podía llegar a la aprobación, y bueno, fue la que se había aprobado. Diputada, gracias por estar acá. Bueno, si habla con el cardenal Rossi, por favor, mándanos un mensaje. Si llega a ser el Papa, imagínate, tengo dos amigos Papa. No, tremendo. Así, y de los dos tenía teléfono. Sí. De Bergoglio tenía teléfono fijo, porque Bergoglio no tenía... ¿Pero ya le hablaba con el Vaticano? ¿También hablaba? No, con acá. No tenía celular. Yo te voy a decir por qué nunca hablé con... Nunca viajé a Roma. A Roma. Porque en el fondo diría el diputado Paulón, son conservadoras. Bergoglio dijo a los fieles cuando estaba acá, no me vayan a visitar, donen el pasaje. Yo, que él me conocía bastante, digo, a ver si llego a Roma. Me dice, ¿cuánto te gastaste? A ver, ¿cuánto gastaste? Me lo tenés que dar. Claro. Y dije, yo no tengo plata para dar, así que yo me quedo, si total ya lo conozco. ¿Para qué vamos a estar en esto? Pero... De Rossi sí tengo el teléfono, ya después le mandaré, pero no creo que esté... No creo que sea. A mí me parece... El voto secreto le va a poder preguntar. Si le pasa algún dato, usted yo les prometo que, porque además tengo amigas mías que han estado hablando con ella y ellas dicen que viajan. Así que les voy a contar. Si viajan, si hoy están sacando el pasaje, les aviso ahora. Gracias, diputada. Gracias. Diputada María Silvia Ibáñez del MID. Bueno, nos damos este lujo, ¿no? Que a veces siempre pasa, los diputados tienen cada uno su expertise, y bueno, esta diputada conoce muy bien a uno de los cardenales que está ahí y también conoce a el Papa Francisco. Esto es el Vaticano, la Plaza San Pedro. Ya hubo fumata blanca en la chimenea que se instala arriba de la Capilla Sistina, que es un poquito más atrás, y pronto va a salir por ese balcón el cardenal a cargo del cónclave ya finalizado para anunciar quién es el nuevo Papa Francisco. Vamos a aprovechar estos minutos mientras seguimos en vivo desde el Vaticano para repasar lo que pasó anoche, que todavía no pudimos hablar, un programa con bastante contenido, la verdad, y como sabemos el Senado de la Nación rechazó 36-35, pero había que explicarle a quien se enganchaba en este tema legislativo y por ahí no tiene tanta experiencia, se necesitaba mayoría grabada, o sea, la mitad más uno del recinto, sin importar cuántos se tuvieran sentado, y por eso el proyecto Ficha Limpia fue rechazado y no se puede tratar durante todo este año. Marco Giorgetti estuvo ahí, tiene toda la información. Decía Mauricio, la votación final, 36 afirmativos, 36 negativos, es decir, hubo 36 a 35.
36 a 35. No sería empate, 36. No dije 36 36 a 35. Ahí está, ahí está. Hubo un voto más por la O sea, afirmativa. podía ser, lo importante, Marco, está bueno porque a veces. En otra si ley era, hubiese si sido era ley. 36 a 1, era lo mismo. Exactamente. Vos tenés Porque por ahí- 37. No, de hecho, Claro. de hecho había se hacía foco en que había faltado un senador de Unión por la Patria. No importa. Que para Unión por la Patria no importaba importa. los votos negativos. Para Unión por la Patria, que era el único bloque entero en contra del proyecto Ficha Limpia, lo importante era que el resto no consiguiera la mayoría absoluta. Ahí se vota con la cola y Que- con el dedo. Recuerden, leyes electorales, leyes penales y leyes tributarias. La mitad más uno del recinto, sin importar cuántos estén sentados. En otro proyecto de ley, en otra materia que no sea Perdíamos. electoral, era ley. Con esta votación de 36 a 35, porque había quórum y eran más votos positivos que los negativos. Sin embargo, el artículo 77 de la Constitución dice que los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de los partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara, del total, no de los presentes. Los 72 senadores, el total, la mayoría absoluta, la mitad más uno, 37. A un voto quedó La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros espacios, otros monobloques federales de poder conseguir la aprobación ¿Qué del era Fecha Senado. Limpia? Digo que era porque el proyecto murió. Fecha Limpia era un proyecto para que aquellas personas con condenas confirmadas por una instancia superior a la primera, es decir, por segunda instancia, no pudieran ser candidatos y a una serie de delitos a los que alcanzaba esta medida. Estos son aquellos contra la administración pública, el cohecho o el tráfico de influencias, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, entre otros, todas figuras penales que tienen que ver con los delitos de corrupción. Únicamente, como le preguntaba recién y hablaba la diputada, quedaban afuera otros delitos penales como la violación, el tráfico, el narcotráfico y otros delitos. Esto estaba apuntado únicamente a los casos de corrupción y que aquellos funcionarios con este tipo de delitos no puedan volver a presentarse. Además, había un artículo final que prohibía que fueran designados a cargos ejecutivos, es decir, además de no poder presentarse a cargos electivos, tampoco iban a poder ser designados como ministros, secretarios, directores en empresas estatales o en otros organismos del Estado. Todo esto comprendía el proyecto de Ficha Limpia, que tenía media sanción de diputados. En diputados había alcanzado 144 votos afirmativos, muy superior a la mayoría absoluta. Que 129. Que 129, es decir, habían sobrado votos. Obviamente en el Senado la fuerza de Unión por la Patria, con 34 bancas propias, el contexto es distinto a la Cámara de Diputados, que está más fragmentado todo. Solamente 98 negativos, que habían sido de Unión por la Patria, y 2 abstenciones. Esto fue en diputados en la votación de febrero. De febrero. Y también de es este año. importante recordar que este proyecto de Ficha Limpia es un proyecto enviado por el presidente Javier Milei. Es un proyecto es un dictamen que se ha hecho en base al proyecto que ha enviado La primera vez que un presidente envía un proyecto de ficha limpia, porque las primeras convocatorias eran por un proyecto del PRO, no tuvieron quórum, el presidente tomó esa inquietud del PRO y dijo, me comprometo a mandar un proyecto, lo envió, lo puso en sesiones extraordinarias, porque se trató en febrero de este año, se votó la media sanción, quedó para que sea tratado en el Senado, se demoró desde marzo hasta mayo, casi 2 meses en que el Senado está en periodo ordinario de sesiones, mucho amague, mucha advertencia de no vayamos al recinto, no lleven el proyecto al recinto si no están los votos asegurados, porque corremos Y no el están riesgo. los 37. No están los 37, no solamente la certeza de que tenemos más votos positivos, sino la certeza de que tenemos la mayoría absoluta. Tenés que tener 37. Podemos correr el riesgo de perder la votación, que se rechace y, como ha pasado, no va a poder ser tratado durante el resto del año parlamentario. Esto va a empezar de cero a partir de... Puede empezar de cero, no sabemos si va a empezar. Pero Y es un puede tema que ha empezar- sido hace 10 años o 8 o 9 años que con gobierno de Cambiemos, con gobierno de Alberto Fernández, el PRO, lo que era Juntos por el Cambio, ha intentado ficha limpia. No es la primera vez, no es el primer traspié. Pero es la primera vez que se aprueban diputados y esa aprobación desapareció. Muchas acusaciones cruzadas respecto a por qué la dupla de misioneros, que era lo que esperaba, en realidad esperaban todos los bloques. No había Bueno, había bloque, declaraciones públicas de los había propios senadores. declaraciones públicas, pues bueno, finalmente el bloque de Sí. Misiones tomó la decisión. Con un dato no menor, firmó disidencia en el dictamen de ficha limpia en las 2 cámaras.
O sea que ya había mostrado cierta había resistencia. dejado la puerta abierta. Había dejado y la había puerta algunos espacios que, por algo, desde el periodismo parlamentario, nunca se terminó de dar por cerrada la cuestión. No, estábamos, los que escribimos siempre dejamos la puerta abierta. Siempre estuvo la posibilidad, esto era voto a voto, estaba muy ajustado. El gobierno también había dado señales de que era un riesgo ir al recinto. Bueno, finalmente. Y ahora llegaron, obviamente, el cruce de acusaciones. El PRO, que acusa al gobierno nacional de haber hecho un acuerdo con los 2 senadores misioneros para que no salga el proyecto de ley. A su vez, el presidente de la Nación hoy a la mañana calificó de mentirosa a Los Penato, la diputada que acusa al gobierno de llegar a un acuerdo con Misiones. En medio de eso, también el presidente de la Nación dijo que hubo todo una suerte de acuerdo o de... hizo cargo al PRO Sí, porque habló de una operación amarilla, sí, refiriéndose al PRO. Bueno, acusaciones muy duras, muy fuertes de ambos lados. Se están responsabilizando de quién abrió el recinto sin la certeza de tener los votos. La verdad es que uno estaba en el Senado ayer y todo el mundo decía que estaban los votos y se ve que nadie hizo bien la cuenta, ¿no? Sí. O sea, tienen toda la culpa en caso de que hayan querido que el final sea otro, ¿no? Era una mezcla entre que creían que estaban los votos y que creían que no había margen para no votar a favor. Exactamente. Entonces, creían que podían, con esa presión... Que podían presionar a quienes finalmente no se sintieron presionados, mientras vemos la Plaza San Pedro, el Vaticano, ya hay nuevo Papa, fue elegido, y aprovecho el expertise en relaciones internacionales que tiene nuestro compañero Martín Di Natale. Si tuvieras que definir cuál fue la tarea de Bergoglio como líder mundial y qué se espera del próximo, ¿qué nos decís? No, fue un papa que revolucionó la Iglesia en varios puntos, desde lo financiero, toda la cuestión de la investigación del Banco Ambrosiano, con las deudas que tenía y el involucramiento de un sector importante de la Iglesia, del Vaticano, en cuentas poco claras en términos financieros, el tema de las denuncias contra los abusadores, los sacerdotes y curas involucrados en abusos sexuales, todo el tema del lugar que le dio a la mujer, sobre todo a las monjas, y este papado dedicado a los pobres también, ¿no? Un papado desde el nombre Francisco, por eso San Francisco de Asís, en adelante un papa dedicado a los pobres. Veremos quién es el sucesor, pronto se sabrá. Gracias, Martín, por esta media hora. Gracias, Marcos, también. Nosotros nos vamos mañana de vuelta acá a las 13 por La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto